Amigas y amigos, bienvenidos. Hoy desde Redni nos alegra presentarles un capítulo más de Misión 1000 Días, un podcast pensado en las familias ecuatorianas con los niños y las niñas en el centro. Yo soy Adriana Polo, una madre ecuatoriana convencida del poder de la comunicación para transformar realidades. Me inspira a construir puentes entre las personas y las causas con propósito. Y el día de hoy vamos a arrancar un nuevo capítulo de Misión 1000 Días junto a un invitado muy querido, quien nos va a hablar de la corresponsabilidad en la crianza, un tema que es muy importante también dentro de los factores de la prevención de la desnutrición crónica infantil, porque para criar un niño se necesita una tribu. Y justamente hoy queremos mostrarles cómo se puede construir esa tribu desde nuestros hogares. Bienvenido, Sebastián. Sebastián es belgo-ecuatoriano, nació y creció en Bélgica y vive en Ecuador desde el 2006, donde aquí en Ecuador ha desarrollado ya su vida profesional y familiar. Además, Seb es padre de 4 hijos y ha trabajado en su trayectoria profesional en varias agencias de cooperación y hoy es el director ejecutivo de Fundación Redni. Qué gusto tenerte acá, Seb. Qué gusto tener esta oportunidad de conversar sobre un tema que tal vez no conversamos tan seguido como se debería, ¿no? Y es la corresponsabilidad en la crianza. ¿Por qué es importante hablar de corresponsabilidad y llevarla a cabo también en nuestros hogares? Gracias, Adri. Gracias por la pregunta, por esta temática tan importante. Bueno, la corresponsabilidad en sencillo es cuando mamá y papá se involucran plenamente en la crianza de los hijos. Desde el embarazo hasta la adolescencia, hasta la juventud. Bueno, uno nunca acaba de ser papá, nunca acaba de ser mamá. Y eso implica poder involucrarse en diferentes temáticas, cambiar un pañal, preparar una comida, escuchar a los hijos, manejar una rabieta, y eso es la corresponsabilidad. Hay que hablar también de paternidad activa dentro de eso, porque a veces asociamos únicamente el cuidado con lo femenino, con la mujer, y ahí estamos equivocados. Entonces, obviamente, hablar de la paternidad activa es bien importante. Los papás también tienen que estar presentes en todas las esferas del cuidado. Y sabemos que la realidad aquí en nuestro país no es esta, no es de tener a los papás presentes. De hecho, hay unos datos importantes que nos da el INEC del trabajo no remunerado en los hogares. Las mujeres hacen, si no estoy mal, un 86% y el resto hacen los papás. Cuando vamos específicamente al cuidado de los niños, estamos aumentando este porcentaje. Las mamás dedican 2.5 veces más tiempo al trabajo no remunerado en el hogar que los hombres. Esas son las brechas que tenemos. Los hombres no están tan presentes en los cuidados. ¿Y por qué eso es importante para Redni? Bueno, Redni se dedica a la prevención de la desnutrición crónica infantil. Tenemos en Ecuador 2 de cada 10 niños que tienen un retraso de crecimiento, que tienen desnutrición crónica infantil. Y a veces interpretamos eso solo como una brecha en alimentación o nutrición. Pero este indicador de retraso de talla lo que quiere decir es que los cuidados que brindamos al inicio de la vida no son los cuidados adecuados. Y nosotros lo que buscamos como Redni es mejorar los cuidados que reciben todos los niños del Ecuador. Y eso no va a mejorar si no involucramos a los papás, si no construimos esta corresponsabilidad. Y un verdadero equipo en casa. Justamente lo que mencionabas de esta brecha, pues se ve y se siente realmente en el día a día en los hogares ecuatorianos. Y me gustaría que podamos ampliar un poco este concepto de cómo diferenciar esta ayuda en casa versus el trabajo en equipo realmente, y que sea este equipo el que cría a los niños y no esta pequeña ayuda que puede brindar un padre dentro del rol de la madre, siendo el rol de la madre el que realmente tiene todo el peso, ¿no? Cuéntanos un poquito más de cómo ves esta parte. Es correcto lo que tú dices. Muchas veces mencionamos que el papá ayuda a la mamá. Y ahí estamos mal porque pensamos que eso es un favor, algo extra. Pensamos entonces que hay un encargado principal y que el papá está ahí como para apoyar. Artista invitado. Exacto, invitado en el proceso. Claro, y no es así. Al final la responsabilidad es de los dos. Y eso es importante reconocerlo. Y cuando uno tiene una responsabilidad, implica estar a la altura. Es decir, que hay cosas que no vas a saber hacer, pero vas a tener que aprender para cumplir con tu responsabilidad. La idea no es evitar tu responsabilidad. Entonces, esta corresponsabilidad implica aprender. O sea, ponte como papá, bueno, yo tengo una hija chiquita y me tocó aprender a peinar. O sea, porque yo obviamente... Ese es un reto de todos los papás. Exacto. Ahí le salvan las diademas. Entonces le ponen y ya. Sí, así es. Ahí va el tema. Es que cachos y todo yo no puedo. Se puede hacer la cola. Pero toca aprender un montón de cosas. Y las mamás también tienen que aprender. Entonces, y eso aprender es a soltar también en ese momento. Porque claro,
la mamá quiere hacer las cosas a su manera y probablemente quiere hacer una trenza o 2 trenzas. El papá tal vez no lo va a hacer, pero igual va a cumplir su rol de peinar y de cumplir el objetivo final, ¿no? Que es que la niña vaya a su escuela como tiene que ir, ¿no? Peinada, como quieren que vaya, pero es esa dinámica de equipo que creo que no se entiende primero y tampoco se logra llevar a cabo por estos roles en los cuales no se entiende cómo pueden complementarse. Sí, así es. Yo creo también, lo escuché por ahí, que los hombres tenemos muchos privilegios. Es decir, podemos nosotros elegir las cosas. Y desde el inicio, hay hombres que desde la prueba de embarazo como que deciden no estar. Pero después tú puedes como hombre decidir si vas a estar en el parto o no. A la mamá de Leite que está en el parto. Claro. Después puedes decidir tú qué vas a hacer. Y las mamás no. Las mamás tienen que enfrentar todo. En el mismo hospital, y eso es parte de las normas, te vienen el primer día y enseñan a bañar el bebé en el hospital después del parto. Y muchas veces ahí ya miramos la explicación a la mamá. Y tú como papá puedes elegir involucrarte o no. Y eso tiene que cambiar. Es decir, los papás no tenemos que ser privilegiados, tenemos que ser parte, asumir nuestra responsabilidad. ¿Y cómo crees tú que impacta justamente en el bienestar infantil cuando ambos padres se involucran en la crianza de igual manera? Y lo que nos dice la evidencia es que tenemos niños más seguros, están dándose cuenta que tienen un equipo que les cuida. O sea, ponte, no es lo mismo si solo uno de los dos da importancia al tema escolar, pero si uno se dedica a los deberes, el otro va a las reuniones en la escuela, escuchando del desempeño y todo, el niño siente que es importante para todo el mundo. Entonces ya se crea otra dinámica en el hogar. Y creo que otro beneficio también es que hay más equilibrio entre ambos cuidadores y eso disminuye el estrés y mejora la calidad de los cuidados de cada uno porque evitamos una carga emocional demasiado fuerte sobre uno de los dos, que a menudo es la mamá. Claro que sí, lo sentimos también y lo vemos en el día a día. Y para esto que tú mencionas, justamente creo que es importante poder ir desmontando ciertos mitos, ciertos paradigmas también en torno a los roles, para que estas relaciones puedan ser más equitativas de cara a esta crianza que queremos para nuestros hijos e hijas. ¿Cómo ves tú esos mitos que están por allí, que todavía persisten en nuestra sociedad? Bueno, alrededor de la crianza, de la corresponsabilidad, de la paternidad hay muchísimos mitos. Creo que el mito más importante es pensar que la mamá cuida mejor, que la mamá sabe. Unos dicen que eso es innato. La mamá ya tiene eso en su ADN. Y ahí es interesante ver qué nos dice la ciencia. Justo escuchaba unos estudios de unos antropólogos que están desmontando este mito, porque no hay razones biológicas para decir que un hombre puede menos que una mujer. Eso es un mito total. De hecho, la evidencia es interesante, este dato me pareció curioso, es que las hormonas de un hombre también cambian. Pensamos que las hormonas cambian en la mujer Solo por en la la mujer, lactancia, claro. por el parto y todo. Pero los estudios nos dicen que también en los hombres baja la Testosterona. testosterona. Aumentan otras, la oxitocina, la dopamina y todo. Hay estos procesos hormonales en los hombres también. Y eso se debe a que también cada vez que tú te involucras en la crianza, se producen estos cambios. Pero si no te involucras, no hay los cambios. Entonces, el secreto es involucrarse, intentar, hacer, conectar. Y ahí se despiertan todos estos procesos. Todos estos procesos que, como tú mencionabas, muchas veces se creen que es como el instinto materno, ¿no? Yo no he escuchado la palabra instinto paterno, la verdad, y lo que tú dices es que sí existe, o sea, sí existe a medida que los padres se involucran con los niños, con las niñas en su crianza, se genera esa conexión y ese lazo muy fuerte, y allí es donde ese instinto también se activa y a través del hacer, como tú dices, del estar presente, pero no es algo que sucede en automático. Y por eso hay que hacer el trabajo y ser muy intencionales en hacerlo. Creo que lo que tú mencionabas de este padre que tal vez no se quiere involucrar o que no sabe cómo hacerlo, se está perdiendo de mucho. Tú desde tu experiencia como papá, ¿qué crees que es eso de lo que se están perdiendo los padres que no están involucrados directamente en la crianza de sus hijos desde muy temprano? O sea, es seguro que un papá que se involucra también saca un provecho propio. O sea, es chévere ser papá. Tiene un montón de desafíos, pero también es bien bonito la relación que puedes construir. Creo que también da una satisfacción romper estereotipos, mitos justamente.
poder demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes, ¿no? Entonces, como papá creo que tenemos mucho por ganar en involucrarnos. Es mejor para el hijo, es mejor para tu relación de pareja, para tu familia, es mejor para la sociedad en general. Me quedo con este tema, esta proyección hacia el impacto en la sociedad, porque es un poco lo que buscamos también desde Redni, ¿no? Construir esta mirada más amplia de lo que es la crianza y del impacto que tiene no solamente en la vida de los niños y las niñas o la de sus familias, sino en la vida de toda la comunidad y del país. Porque un país que no se está ocupando de la primera infancia, no se está ocupando de criar realmente en tribu, pues no puede esperar mucho de esos niños y esas niñas a los que no les atendió o no sembró esas semillas correctamente desde chiquitos. Y bueno, creo que eso también es parte de la satisfacción de poder trabajar en lo que hacemos, ¿no? Donde sembramos esas semillas también en las familias, a nivel territorial y en los corazones también de las madres y de los padres que son parte de nuestros programas. Allí yo no sé si tú tienes algún recuerdo, yo sé que has tenido muchas experiencias en territorio, pero tal vez de estos padres que cuando empiezan a cambiar esa relación, esa dinámica con sus hijos, ¿qué has visto tú, por ejemplo, en estas familias o algún caso que hayas conocido de estos papás que se involucran y empiezan a cambiar también su familia y su comunidad? Sí, en Redni, en los proyectos estamos trabajando con más de 2.000 familias en sus 1.000 primeros días de vida, es decir, desde la gestación hasta los 2 años. La verdad es que no es costumbre que los papás estén en los procesos, sobre todo están las mamás. Pero sí tenemos algunos papás que se involucran y bueno, llama la atención y es bonito. Recuerdo en este momento un abuelito también en Bolívar que falleció su hija y él se hizo cargo de su nieto, ¿no? Y entonces está demostrando que también hombres pueden, ¿no? Pueden hacer las cosas, que queremos nosotros involucrarnos, tal vez no todos, pero algunos sí, y estamos probando a ver qué funciona, qué no funciona, y hay que reconocer este cambio. Y poco a poco se va a transformar la sociedad. O sea, ahí estamos hablando de un cambio de norma social, eso toma décadas, entonces vamos sumando. Vamos sumando poco a poco, claro que sí. Son, como tú dices, derribar mitos, derribar estos estereotipos también de género e ir viendo dónde cada uno puede sumar. Y dentro del hogar pueden sumar mucho el hombre y bueno, ahí las madres que nos escuchan también pues permitirles, darles la oportunidad de que intenten peinar no tan bien, no tan bonito, pues, pero hay muchos videos ahora de padres que están peinando en YouTube y hacen unos peinados maravillosos y les pueden inspirar a todos. Pero es ese deseo, ¿no? Ese deseo de poder hacer, de involucrarse y de también desde su estilo, pues, dar lo mejor de sí para sus hijos. También quisiera reaccionar porque Sí, tú mencionas redes y claro, parte de la construcción social pasa por estos influencers, por estos líderes que van a hablar de paternidad, pero ahí también hay cosas interesantes, es que la visión que tenemos del rol del hombre versus el rol de la mujer es bien diferente. Entonces, si tú vas al supermercado y estás solo como hombre y tienes el bebé, aquí estas las compras, todo el mundo va a decir, wow. Y lo mismo en redes, publicas un hombre que da un biberón y dice, ah, les qué lindo, felicitan, les qué buen felicitan. papá. Si una madre publica eso, nada, pues es normal. O más bien van a criticar que ya, ¿por qué da el biberón? ¿Por qué no es la lactancia? O ¿por qué tal cosa, tal cosa? Entonces, ahí notamos desde eso que no, como Ese sociedad, desequilibrio. hay un desequilibrio fuerte. Entonces, hay que hacer este trabajo de visibilizar, pero va mucho más allá. Hay un cambio realmente cultural que tenemos que hacer atrás. Sí, justamente mencionabas que, por ejemplo, el padre podía elegir, ¿no? En algunos momentos estar o no estar, la madre siempre tenía que estar desde el parto, la lactancia. Pero ¿cuáles son esas tareas que sí pueden fácilmente hacer los papás y que sería conveniente que puedan tomarlas desde el inicio, ¿no? Desde que nace el bebé, cuando se ve que la lactancia nos toma horas y quema 800 calorías al día de la mamá y es como un trabajo de tiempo completo, pero que en ese espacio ya, ¿qué cosas ya puede hacer el papá desde ese primer momento junto a sus hijos? Mira, yo creo que podemos dividir los cuidados en tres, o la crianza en tres bloques grandes. Uno es el cuidado físico, es decir, alimentar, bañar, curar, cuidado físico. Lo otro puede ser también la logística, todo lo escolar, el tema de los cuidados de salud, de los trámites, de tomar las citas. Y finalmente el tercer bloque es un bloque emocional, que a veces eso no se considera como la crianza, pero sí, pues, es decir, manejar las rabietas, aprender a poner nombres sobre las emociones, jugar,
reír, sonreír, cantar, todo este vínculo emocional. Esos son los 3 bloques. Como hombres tenemos que estar en los 3 bloques y como mamás tienen que estar en los 3 bloques. O sea, Así es. no podemos pensar que uno asume 1 o 2 bloques y el otro bloque. Y es más, lo que se dice es que al final tú tienes que estar en los 3 bloques, pero tienes que tener como hombre la capacidad de asumir todo. ¿Y cuál es la prueba ahí? Se va tu pareja 2 días, 3 días, una semana, y tú como hombre sí puedes y no hay una crisis y no se cae todo. Y sin una lista. Y Sin una sin una lista de todo lo lista que tiene y que sin hacer. la llamada a un amigo y sin nada. O sea, es decir, tú necesitas como hombre, y eso es la verdadera corresponsabilidad, poder asumir todo al 100%. Y en el día a día obviamente nos dividimos y hay formas de dividir todo eso de las tareas, pero al final lo que deberíamos ser capaces como hombres es poder asumir el 100% del cuidado, es decir, saber todo. Wow, creo que primera vez que me quedo en este podcast sin palabras porque esto de aquí realmente se ve como un gran paradigma, ¿no? que hay que romper. O sea, es una forma de hacer las cosas que casi que está normalizada y estándar, en donde en el entorno en el que uno se mueve, pues ves que lo común y lo propio es que la mamá en verdad está haciendo las listas de todo lo que hay que hacer y el papá va un poco preguntando, ¿y ahora cómo más te ayudo? ¿No? Y sí es un Ahí viene el cambio tema de la carga mental en de lo que la tú carga mental. mencionas. Es decir, Ujú. cuando hablamos de corresponsabilidad, como hombre yo no estoy a cargo de las compras. Si tú estás a cargo de las compras, necesitas en la casa averiguar qué falta en la refri, cuál es el menú de la semana, qué vamos a necesitar, anticipar antes de que se acabe, porque si no, al final la carga mental está sobre la mamá. Y tú como hombre vas a la tienda, vas al supermercado, al final te dieron la lista, casi con la marca, el peso, y si no hay eso, no compras porque no sabes que puede reemplazar. Entonces, este tema de la carga mental también es un concepto bien importante de manejarlo, porque, y ahí va con el tema que tú dices de la ayuda. Asumir tu responsabilidad no es ayuda, es asumir la carga mental de todo lo que está bajo tu responsabilidad. Maravilloso, Seb, esto que nos cuentas realmente creo que son conceptos que hay que comenzar a conversarlos, ¿no? Para poder cambiarlos. Hay que empezar a ponerlos sobre la mesa y como decíamos en otros capítulos de este podcast también, justamente el poder traerlos a la mesa de discusión y a la mesa del comedor de la casa. O sea, hablarlo en familia, hablarlo con la pareja, llegar a esos nuevos acuerdos, repensar cómo se están haciendo las cosas, porque nadie tiene un manual de instrucciones para la paternidad y la maternidad, pero lo que sí tenemos es esa responsabilidad de ir aprendiendo y aprendiendo en el Así es. camino, aprendiendo juntos, informándonos también con los nuevos datos, con las nuevas fuentes que tenemos. Y como sabemos, pues la maternidad y la paternidad son experiencias universales, pero se viven muy de manera individual, de acuerdo a la realidad de cada quien. Y nosotros, un poco lo que conversamos acá también se lo lleva al territorio, tal vez en los proyectos donde nosotros estamos presentes, tal vez buscando ser lo más cercanos posible a la realidad en las que ellos se encuentran, pero sí llegamos con ejemplos muy prácticos. Yo recuerdo un caso de una mamá embarazada de uno de nuestros proyectos también en Sierra Centro que decía que ella, lo que le preguntábamos que cuáles eran las cosas que más le molestaban en su día a día o cómo llegaban al taller. Ella llegaba muy cansada, estando embarazada porque su esposo llegaba a la casa con las botas, no se las quitaba y ensuciaba la casa que ella acababa de trapear y solo ella se encargaba de limpiar y aún estando embarazada eso no paraba, ¿no? El trabajo y el trabajo fuerte y pesado. Entonces son esas pequeñas cosas de entender el hogar como un espacio común, ¿no? Un espacio compartido y donde la responsabilidad de cuidarlos es de todos. Así que eso también es algo de lo que nosotros brindamos en los talleres, ese empoderamiento hacia las mujeres y esa información para ir cambiando poco a poco, como dices tú, algo que tal vez nos tome décadas, pero bueno, allá vamos caminando. Eh, Algo que me quedé pensando también es en el tema del juego, el juego como una herramienta de vínculo. Y cuéntanos un poco cómo ha sido también tu experiencia o lo que tú conoces sobre esa importancia de ese tiempo que se dedica al juego y o a la lectura, que son espacios lúdicos de conexión, que también se promueven como espacios para generar ese vínculo fuerte entre padres e hijos. Sí, ahí lo que tú mencionas es parte de los cuidados integrales, tienes todo el tema de estimulación temprana. Entonces, desde el embarazo mismo se puede empezar a estimular con música, con luces, desde el vientre de las mamás. Y después, obviamente, el niño nace y hay que seguir con la estimulación. Ahí igual, de nuevo, mamá, papá y la familia alrededor de eso, canciones, hablar mucho a los bebés.
Y ahí los papás obviamente tienen cancha también. Pero de nuevo ahí hay mitos, ¿no? Sobre los juegos, a qué juegan los papás. Al final también hay este peligro que los papás se vinculen a los espacios de juegos, que al final son espacios chéveres. Y la corresponsabilidad no es solo estar en los espacios chéveres, pero Claro eso que pasa sí. en muchas familias. Es decir, los papás sí se involucran, pero es jugando, leyendo, y las tareas un poco más pesadas o más aburridas y todo siguen a cargo de las mujeres. Entonces, sí, el juego, como dices, es magnífico y son momentos geniales, pero también hay que tener este cuidado cuando hablamos de Que no corresponsabilidad. sea solo eso. O sea, No esto es sea solo eso, exacto. un punto de partida también, ¿no? Es una puerta que se abre justamente para conectar, pero no es la única Exacto, responsabilidad o el único rol de los exacto. padres. Buenísimo, Seb. Gracias por contarnos estas experiencias que nos estás contando y lo que tú también conoces del tema. Y me quedo pensando también en lo que mencionas de la necesidad de un cambio cultural. Y este cambio cultural precisamente es el corazón de la corresponsabilidad, porque la sociedad también en su conjunto debe de alguna manera apropiarse de este concepto e impulsarlo y promoverlo a través de los espacios y, por ejemplo, las políticas públicas, las normas de las empresas, todo lo que hacen para poder permitir a los padres tener ese rol activo en su hogar y que realmente pueda generarse un cambio en las familias. ¿Qué opinas tú o qué has visto tú en relación a las licencias de paternidad que hoy tenemos en el Ecuador? ¿Tú crees que son suficientes para promover esta paternidad activa que buscamos? Bueno, la licencia de paternidad de Ecuador son 15 días. 15 días es corto, nace tu bebé, 15 días, 2 semanas. Ya recién entiendes cómo cambiar el pañal que ya te toca regresar a trabajar. O sea, es un tiempo corto, la verdad. O sea, si tú ves el proceso natural de crianza de un niño, 15 días no es nada. Em, Hay países que tienen menos, hay otros países que son ejemplares en el mundo que tienen mucho más. Suecia creo que llega a tener 380, 400 días de licencia. Entonces, seguramente 15 días no es suficiente si pensamos en la corresponsabilidad. De ahí, más allá del número de días, hay otros factores en el tema de licencia de paternidad. Es también hablar más de licencia de parentalidad, que tú divides entre madre, padre, pero tú puedes buscar el combo que buscas. Va el tema también de qué porcentaje te remuneran, porque si es un porcentaje bajo, no te conviene tomar estos días, a pesar que te puedan dar en el Claro. papel 400 días, pero si no No hay es factible, remuneración, no es no factible, es factible. necesitas sustentar el hogar. Entonces hay cuestiones de diseño de la licencia. No voy a profundizar ahí porque también soy consciente que en Ecuador este tema de la licencia de paternidad no es la generalidad, porque la tasa de empleo adecuada en Ecuador es muy baja. Entonces, hablamos de la licencia, también del marco legal de trabajo, puedes tener incentivos para fomentar, puedes tener sanciones cuando las cosas no se hacen bien. Pero al final, si no estoy mal, tenemos un 30% de personas con empleo adecuado pleno en el Ecuador. ¿Y qué pasa con el resto? O sea, el resto tiene totalmente otra realidad y al final creo yo que donde hay una transversalidad es el cambio social, el cambio cultural, porque eso va para todos. Correcto. Me quedé pensando también en los 15 días versus los 1000 primeros días, ¿no? O sea, sí es poquito, es poquito. Hay que buscar la manera de dentro de ese espacio que tal vez, como tú bien mencionas, no aplica para todos, pero sí pensar en relación a, a la importancia de los primeros 1000 días, cuánto es el tiempo que se le puede dedicar a esta época que pasa solo una vez, que es realmente una ventana de oportunidad para los niños y cómo poder estar más presentes en tiempo, en cantidad y calidad, ¿no? En cantidad y calidad de tiempo. Em, otra pregunta que quería hacerte, Seb, el día de hoy, tiene relación con esos cambios estructurales que tú crees que son necesarios para que los hombres también asuman más responsabilidades, de lo que hemos venido hablando el día de hoy, pero más enfocado ya en qué se podría empezar a hacer para que las cosas cambien, ¿no? O sea, yo pienso que ahí es, como te decía, el cambio de norma social, el cambio cultural. Ahí podemos hacer campañas de comunicación masivas, campañas públicas, desde toda la sociedad civil, que tenemos una responsabilidad ahí. Ahí no se trata de una campaña puntual del Día del Padre. Son campañas así sostenidas en el tiempo que realmente hablan de la corresponsabilidad. Eso es una arista de trabajo. También buscar modelos en la sociedad.
influencers, empresarios, líderes, que puedan visibilizar su rol como padre, ¿no? Claro. Y que eso como que sea una reflexión para la sociedad. Creo que también estamos de espacios para conversar, espacios mixtos, pero también espacios entre padres. Hay padres que quieren hacer el cambio, pero al final nosotros también recibimos una educación que nos encierra, o sea, una educación seguramente machista o por lo menos visibilizando el rol de un padre totalmente diferente. Entonces no tenemos todas las herramientas. No tienen referencias tampoco de cómo hacerlo, claro. Exacto. Entonces estos espacios para poder conversar entre nosotros son necesarios también. Entonces por ahí... Espacios como este. Espacios como este, exacto. Sí. Justamente hay un tema pues que sí está pasando mucho en nuestras familias, lamentablemente en el otro lado del espectro, no estamos hablando de cómo puedes criar con responsabilidad, cómo puedes involucrarte más, pero algo que sí hemos visto como una realidad dura en nuestro país es el tema de la violencia intrafamiliar y justamente estos patrones tal vez heredados de generación tras generación en donde el padre puede tener un rol muy, muy firme, autoritario y llegar hasta la violencia también y más bien relacionarse desde este lugar con sus hijos. ¿Cómo ves tú esta realidad dura y latente en nuestro país? El tema de la violencia en Ecuador es altísima. Si no estoy mal, lo digo de memoria, pero creo que son 23% de mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja. Es alto. La corresponsabilidad no te va a solucionar la violencia intrafamiliar o la violencia basada en género. Tiene otros factores, claro. Hay factores estructurales, pobreza, inseguridad, temas culturales y todo. Pero sí puede contribuir, porque obviamente el hecho de reflexionar sobre la corresponsabilidad, sobre la paternidad activa, obliga a repensar las relaciones que hay en la familia. Son relaciones más horizontales, hay más diálogo. Entonces, eso sí va a contribuir. También otro punto que quisiéramos ver es dentro de ese cambio que queremos ver en las campañas, también en los imaginarios del padre, pensando en la campaña cuando llegue del Día del Padre, es pensar en que ya no le sacan al papá el rey de la casa, que ya cambien un poco eso, porque eso estaba pensando ahora que mencionas de las campañas que surgen en el Día del Padre, ¿no? Y mucho enfocados en cómo mimar y consentir al rey de la casa. Y claro, si lo miras así, evidentemente un rey no hace nada. Entonces hay que bajarse del pedestal. Y eso pasa no solo en las campañas, pasa en las películas. Total. En los videoclips, en todo eso. O sea, como la representación. La presentación del hombre fuerte, proveedor. Eso está ahí, es lo que ven los chicos, es lo que ven los niños. Tú también, al otro lado, en comedias, el padre que se mete en los cuidados es un desastre, es chistoso, no puede. Que no le sale. Entonces, no hay estas referencias de la cultura popular, ¿no? Entonces, claro, vivimos en eso y es difícil salir. Tal vez desde la crianza, ¿no? Desde los niños pequeños, tú también tienes hijos varones. Yo tengo 2 hijos varones chiquitos y es cómo pueden ellos desde su rol de hijos varones en casa empezar a contribuir al hogar y entender el hogar como un espacio común, ¿no? Como decía anteriormente. ¿Qué tipo de recomendaciones tienes para esto? Hay el espacio familiar y el espacio educativo. Si desde la guardería, la escuela, la maternal, ya empezamos a compartir cuidados, tenemos discursos diferentes, que no hay cosas de niñas, de niños y todo, y ya vamos a cambiar. Eso toma muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y tú como padre has llevado obviamente este rol también hacia tu rol como director ejecutivo en Redmi. ¿Cómo sientes que se han conectado esos 2 roles y qué experiencias te han enriquecido desde el hogar hacia la fundación y viceversa? Bueno, la fundación trabaja en temas de cuidados durante los 1000 primeros días de vida y estoy súper sensible a eso. O sea, me duele tanto que en el país ya la desigualdad empiece desde el vientre de las mamás. Yo lo sufro. Entonces, estoy a gusto de estar en Redmi para poder contribuir a dar un cambio como parte de la sociedad civil. Obviamente, también llevo a Redmi todo este bagaje personal, esta motivación que tengo para el bienestar de los niños y de tratar de aportar este cambio, ¿no? Y creo que se siente en el equipo, tenemos un equipo muy comprometido, con conocimientos, experiencias totalmente diferentes, pero también con estas relaciones horizontales que hacen que podemos hablar de todos los temas y tratar de hacer avanzar el debate.
Haciendo camino al andar también, porque el Sí. camino es largo, pero ahí estamos juntos y juntos se llega más lejos. Este podcast, como tú sabes, se llama Misión 1000 días. Y estamos buscando que cada uno de nuestros entrevistados nos pueda contar un poco de manera personal cómo siente esa misión dentro de la lucha contra la desnutrición crónica. Bueno, yo lo que veo, hablando del tema de hoy, ¿no? La corresponsabilidad, la paternidad, yo soy papá. Entonces, a mi escala estoy tratando de contribuir a dar lo mejor para mis hijos, pero también para romper estos mitos, estos estereotipos, tratando de hacer. Creo que un mensaje claro es que no hay una receta. O sea, ahí nos toca probar, ver que nos funciona, tomar en cuenta nuestro contexto personal, familiar, cultural, social, económico. Hay que probar, hay que ajustar, hay que aprender, hay que disfrutarlo. Se hace un montón de errores, de los errores se aprende, no pasa nada. Entonces creo que hay que bajar también este nivel que a veces no nos podemos poner como cuidadores, papás y mamás que tienen ya esta intención de hacer el cambio, también dejar fluir unas cosas, porque a veces también cuando tú te metes en eso de la crianza positiva, ves en redes, escuchas podcasts, y la vara te parece súper alta y tú dices, Casi pucha, yo no inalcanzable. lo logro y hice un error y cuestionas todo tu ser. Y no es así, pues la crianza es un camino, hay que recorrer el camino, aprovechar. Y cada momento, cada experiencia positiva, al final es un paso adelante. Eso es bonito. Yo te confieso que no he tenido una figura paterna en mi hogar. Mi mamá me crió solo. Entonces yo no tengo estas bases tan fuertes. Siempre te dirán los psicólogos que hay otro cuidador que tomó el rol y todo. Yo no lo veo muy bien. O sea, mi crianza ha sido con mi mamá. Entonces yo estoy criando a mis hijos ahora como papá y no tengo estas referencias. Y es un desafío bonito también de decir, yo sí puedo también ser papá. Y al final eso es lo que dice la ciencia, es involucrarte y hacer las cosas y ahí sale. Pues. Claro que sí, y lo estás haciendo súper bien. Conociéndote de cerca, vemos esa linda familia que tú has formado y tus hijos también, que son el reflejo de ese cariño y ese amor que ustedes les dan. Y yo creo que ahí está ese ingrediente secreto, que no es tan secreto, y es el amor, ¿no? Es el poder hacer las cosas con amor y que tus hijos sepan que justamente estás haciendo lo mejor posible con todo el amor del mundo y que si te equivocas, pues reconocer ese error y seguir adelante tratando de siempre dar lo mejor de ti. Justamente el tema de esas varas inalcanzables que ponen a veces esta maternidad y paternidad perfecta, que realmente ninguna es perfecta, pero tratar de hacerlo desde el lugar que cada uno tiene, las posibilidades, los recursos. Nosotros también justo en la fundación tenemos muchos recursos para acompañar a las familias. En nuestras redes sociales nos pueden encontrarlos, en la página web también. Ahora, más adelante les vamos a dejar un poco más de esa información aquí mismo en este espacio, pero es poder mantenernos informados con la información y hacer con la información lo que mejor podamos desde nuestra realidad, porque nunca lo vamos a poder hacer perfecto, pero definitivamente si lo hacemos con amor, ya estamos haciéndolo muy bien. Y este era el espacio que teníamos el día de hoy junto a Sebastián Pack en el capítulo de la corresponsabilidad en la crianza, un factor importantísimo también para asegurar la crianza adecuada, el desarrollo adecuado de los niños y niñas y sobre todo para poder contribuir a la prevención de la desnutrición crónica infantil, que es eso que nos mueve, que es eso que nos hace trabajar, levantarnos cada día pensando y soñando con un mejor Ecuador, con niños y niñas más felices, con niños y niñas que puedan alcanzar sus sueños, que puedan soñar en grande. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio para Misión 1000 días, cada día cuenta para cambiar una vida. Es un podcast de Fundación Redni en el cual entendemos y actuamos en relación a los primeros 1000 días de vida, porque sabemos la importancia que tienen en el resto de la vida de los niños y niñas y queremos lo mejor para ellos. Misión 1000 días es el podcast de Fundación Redni que transforma la evidencia científica en historias que movilizan. Cada episodio muestra cómo los primeros 1000 días de vida son la base del desarrollo infantil y el futuro del país. Es una invitación a entender, actuar y unirnos por una misión que nos involucra a todos y a todas. Garantizar que cada niño y cada niña del Ecuador crezca sano, amado y con oportunidades desde el primer día de vida. Síguenos en nuestras redes sociales y nos encuentras como Redni_S.